Y él comenzó a decirles: hoy se cumple ante ustedes esta escritura. Todos daban su aprobación y, admirados de las palabras tan hermosas que salían de su boca, decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y continuó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro además que en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la cima del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero Jesús pasó por en medio de todos y se fue. Gracias, Jesús, por este rato de oración en el que me invitas y nos invitas a que se cumplan en nosotros la palabra. Danos la ecuanimidad, la templanza, la valentía, para que no solo recibamos esta palabra, la aceptemos y la guardemos en el corazón, sino que también la hagamos vida. Regálanos un corazón sencillo y dócil para reconocer y valorar el gozo de meditar la palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, saludo en esta mañana de domingo a todos mis hermanos de la comunidad. Yo soy Liliana Ortiz y estoy en la comunidad de Bogotá. Esta mañana les quiero invitar a meditar conmigo y acompañar a todos meditando Lucas 4 del 21 al 30. Lucas 4 del 21 al 30. Es un pasaje bastante interesante en el que Jesús inicia leyendo en la sinagoga un trozo del profeta Isaías. Y digamos como contexto, aunque no está en la lectura, como contexto yo me devolvía y leía un poco de lo que decía en ese rollo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. De manera que estamos empezando este año y ya Jesús nos dice, digamos a través de esta palabra, que estamos disfrutando de un año de gracia. Yo también les deseo a todos un año de gracia en el Señor. Y luego de leer esta lectura en el rollo de la sinagoga, les dice a los que estaban allí: hoy se cumple ante ustedes esta escritura. Cuando le escucharon, todo el mundo en la sinagoga daba su aprobación y se admiraba de esas hermosas palabras. Y se preguntaban después: ¿y este no es el hijo de José? ¿Este no es el que vimos que se perdió en algún momento, que se les escapó a sus papás y estaba por acá hablando con nosotros? ¿No es acaso este el hijo del carpintero que vimos muchas veces ayudar a su madre, ayudar a su padre, estando con su familia, jugando, haciendo travesuras? Y Jesús, al ver esas miradas de cómo se preguntaban ellos, esa mirada de interrogación, siguió diciendo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y añade: ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y al oír estas palabras se incomodan, pasan de la aprobación y la admiración a querer tirar a Jesús por un despeñadero. Obviamente hay un contexto ahí, ¿no? Jesús les dice, les incomoda porque les dice que la palabra de Dios no es solamente para el pueblo de Israel, sino que como ningún profeta es recibido en su tierra, pues le ha tocado a los profetas en su tiempo ir a tierras foráneas.
Y creo que eso me hacía pensar mucho, y en esta composición de lugar en el que yo estaba en el momento de oración, me quedaba mirando detenidamente a Jesús en medio de la sinagoga, pronunciando esas palabras, y cómo me imaginaba cómo hacía Jesús arder el corazón de gozo y de alegría, y llevar estos rostros a tantas personas que recibían tal cual esas palabras, pero también miraba en esa composición del lugar detenidamente, y haciendo un esfuerzo por no escandalizarme a quienes eran ambivalentes, que pasaban de la admiración y la incomodidad a la furia, a querer arrojar por el barranco a Jesús y con él a la vida de Dios y a la palabra que estaba pronunciando. Yo me preguntaba en ese momento de oración, preparando este rato, ¿cuál de estos personajes soy yo? Soy aquel a quien la palabra ya ha sido sembrada le da alegría y la hace vida permanentemente, o soy aquel a quien las palabras de Jesús incomodan y le llenan de furia, o quizás soy aquel ambivalente que primero acepta la palabra y luego al hacer la vida o a la invitación de hacer la vida refunfuño y me causa molestia o furia. La invitación de este rato de oración es a observarnos cuidadosamente sin escandalizarnos, pero encontrando los frutos profundos de la oración. Y aquí Jesús me interpelaba sobre justamente esto. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo soy un profeta bien recibido en tu tierra. Soy un profeta con el que te encuentras en cada momento de oración y quieres hacer vida la palabra, o por el contrario, soy a quien quieres desechar a la primera incomodidad. Digamos, y yo creo que a todos nos ha pasado, de eso de ser un profeta no bien recibido en su tierra. Digamos, justamente en la casa siempre me pasaba que yo decía alguna palabra y mi papá o mi mamá o mis hermanos, cuando estaba empezando a orar justamente con la comunidad y en aquellos momentos de ardor generalmente me salía alguna palabra, mis papás se incomodaban y me decían, pero ¿por qué tienes que sacar siempre a la palabra de Dios? No, ahora más papista que el papa, me acuerdo que me decían, pero yo no lo podía evitar y claro, me daba mucha tristeza y me frustraba, pero cuando encontraba justamente en un rato de oración estas palabras de Jesús, de que ningún profeta es bien recibido en su tierra, digamos, me sentía un poco reconfortada justamente por eso. Y yo creo que aún me sigue pasando y de alguna manera me sigue interpelando la oración de los otros. Hace no muchos días, escuchando unas pautas, alguien me hacía un comentario sobre gastos desmedidos. Alguien hacía el comentario en la oración sobre gastos desmedidos y la desigualdad existente en Colombia. Justamente yo soy una de las que más estoy revisando datos sobre la desigualdad, pero también tengo que admitir que a veces me desmido con los gastos. Y bueno, quizás muchos hermanos la están pasando mal y a veces uno como que se descontrola con los gastos, se vuelve muy despilfarrador, hace gastos innecesarios, sobre todo en estas épocas, en el mes de diciembre que acaba de pasar. Digamos, uno se desmide mucho con los gastos, comprando cosas inútiles. Y en este momento de meditación y en ese momento en el que la persona estaba diciendo las pautas, les soy honesta, me incomodó y luego me molestó. Y luego quise ignorar la palabra. Y me pone a pensar que en ese momento yo tenía la misma actitud de los señores de la sinagoga. Me decía, ¿es que acaso yo no trabajo duro y no tengo derecho a
darme unos gustos, a comprar lo que yo quiera, a gastarme la plata en lo que yo quiera, qué colmo, ¿no? Pero después ya más serena y después del rato de oración en donde ya entendí y comprendí, fui haciendo comprensión de la palabra, me di cuenta que es cierto, que yo me desmido y me descontrolo con mis gastos y que, digamos, tengo que hacer un propósito de tratar de ahorrar más y de eso que me quiero gastar y que tengo la tentación de gastarme desmedidamente, puedo donarlo o invertirlo o hacerlo llegar a personas que realmente lo necesitan. Yo creo que cada ser humano tiene la capacidad de recibir las palabras de Jesús y reconocer ese ardor, ese fervor, cuando la medita con profundidad suficiente. Yo creo que esto es lo que nos demanda el rato de oración. Meditar con profundidad suficiente para que Jesús pueda decir: hoy se cumple ante ti la palabra. Hoy se cumple ante ti la escritura. Y este regalo que se nos da cada día y con el que Jesús va sembrando con paciencia en tu corazón, a través de los medios que tenemos en la comunidad, la Escuela de la Palabra, el grupo de los matrimonios, los ratos de oración, los retiros, los encuentros, las misiones, todo eso hace que de alguna manera se vaya cumpliendo en cada uno de nosotros la palabra. Entonces pidámosle a Jesús y a María la gracia para que hoy se cumpla ante nosotros esta palabra y podamos dar fe del tesoro que vamos recibiendo. Les deseo una feliz oración.